Reciban nuestra más cordial bienvenida de parte de la plataforma Ars Sonorus. Hoy, en la continuación del segundo Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, tenemos como invitado a Joan Cil López, de España. Él es artista sonoro e investigador, cuyo trabajo gira en torno a la práctica fonográfica, es decir, la grabación de campo y la experimentación sonora, adquiriendo la forma de instalaciones, situaciones inmersivas de escucha, composiciones, performance y textos. Estudió musicología y se doctoró en Bellas Artes con la tesis Señal Ruido. Algunos usos del paisaje sonoro en el contexto del arte, centrada en la utilización de los sonidos ambientales en la creación contemporánea. Forma parte de los proyectos media teletipos Arte Sonoro, Ulobit, Improvisación y Voltage Opposite. Danza y colabora con diferentes formaciones como el Ensemble de Música Contemporánea Vertix Sonora, la compañía Higar Circus o la propuesta de música electrónica Hardball. Es uno de los cofundadores de Escoitar.org, un colectivo interdisciplinar dedicado al estudio del paisaje sonoro y la auralidad, dimensión cultural de la escucha, que estuvo activo desde el año 2006 al 2016. Entre los trabajos realizados en esos años, cabe destacar las instalaciones Air, Sound and Power, SKM Cars Rouge, el Ángel, Arte Sonoro, La Casa Encendida Madrid, Continent Route, My Numeric Carcassonne, en colaboración con Giga Surcos, o White Walk, Gateways, del Museum Tallinn. Las tres últimas diseñadas con No Tours, una plataforma de geolocalización sonora desarrollada por el propio colectivo. Además, impartió talleres, seminarios y conferencias sobre arte sonoro y grabación de campo en universidades como el Ars Sci de UCLA, del Centro de Research SOR, del Espacio Sonoro, y Environment Urbane de Cresson Grenoble, el Instituto Europeo de Design, IED, la Universidad de Atenas, la Universidad de Porto o la Universidad Carlos III, y en centros de arte como el Museum of Contemporary Art en Carl Rouge, CCM, México. Laboral en Gijón, La Térmica en Málaga, Matadero Madrid, Artium Victoria, Media Lab Prado Madrid o CGAC de Santiago de Compostela. Ha comisariado los ciclos de conferencias y talleres alrededor del sonido 1 y 2 y la exposición Diafonías. 6 instalaciones sonoras más 1, el encuentro sobre paisaje, cartografías de la escucha, sonido y lugar y el ciclo de cine Audiovisiones. Desde el año 2014 codirige el Festival de Arte Sonoro y Música Contemporánea Son Creativos de la Universidad de Santiago de Compostela. Participó también en la redacción, coordinación de contenidos para la publicación sobre arte sonoro en España, MASE, para el Encuentro Internacional de Creación Sensperiment o para el proyecto europeo de investigación sobre memoria y escucha European Acoustic Heritage. Ha colaborado también con la radio del Museo de Arte Reina Sofía. Él nos va a brindar la conferencia titulada En los pliegues de la escucha, y en su sinopsis dice: escuchar como una acción, como una experiencia consciente, se construye a través de múltiples dispositivos que la dotan de sentido. El arte sonoro, en toda su amplitud, encuentra su esencia en el uso de diferentes procedimientos discursivos y tecnológicos que generan espacios en los que el acto de la escucha adquiere relevancia como agente transformador. A través de diferentes trabajos se propone una reflexión sobre algunas de las prácticas, como la fonografía
o la cartografía sonora, asociadas con el paisaje sonoro. Así que, Swansea López, te damos la más cordial bienvenida a este Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, y toda la palabra y la escucha son tuyas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Swansea López y antes de nada me gustaría darle las gracias a Jorge y a Marilis por la invitación que me han hecho desde Ars Sonorus para participar en este segundo Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante, que en esta ocasión se centra en la relación existente entre arte sonoro y tecnología. Las líneas de trabajo en las que digamos que yo me muevo están determinadas básicamente por la idea del paisaje sonoro y la relevancia que éste tiene desde un punto de vista estético, cultural y social, y que se manifiesta a través de diferentes dispositivos, como puede ser la reflexión teórica o la escritura, la creación de instalaciones, la fonografía, las acciones sonoras o también la creación musical, que en muchas ocasiones se centra en el ámbito de la música electroacústica. Para poder contextualizar un poco muchos de los trabajos que voy a hablar, me gustaría de entrada centrar lo que yo considero tecnología desde un punto de vista más expandido de lo que normalmente se suele plantear, ¿no? Para ello voy a utilizar dos citas. La primera del teórico Carl Mitcham, que decía que la tecnología es la creación de artefactos materiales, los objetos creados, sus usos, pero también, hasta cierto punto, sus contextos sociales e intelectuales, ¿no? Introducir y expandir esta idea de tecnología hacia una idea también contextual de cómo el espacio social e intelectual se convierte en una forma de tecnología. Y otra cita también que completa esta idea es la de Michel Foucault, que en Tecnologías del Yo explica que la tecnología son formas de aprendizaje y de modificación de los individuos, quizás no solo en el sentido más evidente de adquisición de ciertas habilidades, sino también en el sentido de adquisición de ciertas actitudes. Y a mí esto es lo que me interesa, es decir, la idea de cómo a través del arte, y en este caso del arte sonoro, podemos generar nuevas actitudes hacia nuestro entorno, hacia lo que nos rodea, ¿no? La tecnología entendida también como una forma de conocimiento, de alguna manera. En este sentido, y hablando, por supuesto, desde mi experiencia, se podría decir, o se podría entender el arte sonoro como una forma de transformación a través de la generación de situaciones especiales de escucha, convirtiéndose en una forma de reactivación estética al tiempo que social. Eso es una definición que, partiendo, ya digo, de mi propio trabajo, podría llegar a esa conclusión de lo que para mí es el arte sonoro, o cómo yo me muevo y trabajo en este ámbito creativo. Me gustaría en esta conferencia, sobre todo, hablar de un bloque de trabajos que no son solo individuales, sino que son trabajos colaborativos desarrollados con una serie de compañeros que entre el 2006 y 2016 formamos parte de lo que se conoció como el colectivo escoitar.org, y que están estrechamente ligados entre ellos y con estas ideas que acabo de explicar ahora de la tecnología. Para ello me gustaría introducir un concepto que fue muy importante en muchas de las actividades que desarrollamos durante estos 10 años, y es el concepto de auralidad. Nosotros entendíamos la idea de auralidad como aquellos valores culturales o sociales que se transmiten, ejercen o construyen a través de la escucha. Muchos de los trabajos que realizamos se movían en este marco, ¿no? En esta idea de la oralidad. Uno de ellos, por ejemplo, estaba relacionado con todo lo que es la cultura del uso de diferentes toques de campana, y sobre el que volveré un poco más adelante. Sobre esta temática decía Alain Corbin que el impacto emocional de una campana ayudaba a crear una identidad territorial entre aquellos individuos que vivían en el alcance de su sonido.
El campanario prescribía un espacio auditivo que se corresponde con una noción concreta de territorialidad, aquella obsesionada con el conocimiento mutuo. Es decir, la campana no era simplemente un elemento que marcaba o dividía ciertos momentos del día, sino que creaba ese sentido de comunidad. Existía un apego no solo con el objeto, la campana como objeto, como tecnología de alguna manera, sino también con la campana, con su sonido, con su posibilidad de crear comunidad. Tal es su importancia que regímenes totalitaristas, como es el caso del nacionalsocialismo en Alemania, retiraron muchas de estas campanas. De alguna manera desarticularon ciertas comunidades, muchas de ellas que podían plantar resistencia al régimen, y las destruyeron en este famoso cementerio de campanas de Hamburgo. Trabajando sobre esta idea de la importancia de las señales sonoras como un elemento de cohesión social y de generación de comunidad, dice Barry Truax que las señales sonoras y la información que ellas transmiten mantienen a la comunidad unida y contribuyen a su carácter, ya sea a fuerza de su acción centrípeta, atrayendo a la gente para que se reúnan, o centrífuga, alertándoles para alejarlas del peligro. Su poder psicológico es un refuerzo positivo para la comunidad. También surge aquí la idea de comunidad acústica a la que se refiere el propio Barry Truax, cuando habla de que cualquier paisaje sonoro en el que la información acústica desempeña un papel persuasivo en la vida de sus habitantes. Los límites de la comunidad son arbitrarios y pueden ser tan pequeños como una habitación o tan amplios como una comunidad urbana o cualquier otro sistema de comunicación electroacústica. Esta es un poco la idea de lo que Barry Truax considera como comunidad acústica, es decir, el sonido como una herramienta capaz de generar comunidades, unas comunidades que están cohesionadas a través del sonido y de la escucha. Entonces aquí es donde entran todos esos sonidos, todo ese paisaje sonoro que muchas veces se puede considerar ruido, pero que cuando adquiere un valor dentro de una comunidad, sea del tipo que sea, ese ruido se convierte en sonido, es decir, ese ruido, que es el enemigo del mensaje, se convierte en mensaje en sí mismo, ¿no? Volviendo y continuando un poco con el discurso de Barry Truax, él define el ruido como no solo como la fuerza opuesta o el enemigo de la información o el dolor que complementa nuestro placer en el sonido, es también el símbolo que ofrece la esperanza de que se puedan crear nuevos significados. Esta idea es muy interesante, como el ruido es algo que puede ser negativo, pero al mismo tiempo es algo capaz de generar nuevos significados. Es algo que puede producir algo que en principio es desdeñado, pero que puede producir algo nuevo. En este sentido, nosotros trabajamos también con muchas otras señales acústicas, como fueron las sirenas, en algunos trabajos que realizamos como colectivo en Gijón, en Laboral, estos toques que no eran ya de campanas, sino de sirenas, pero que cumplían esa misma función de cohesión social. Y la importancia de los toques y de los sonidos que generaban comunidades más pequeñas, como este caso, la mina de la Camocha, que creo que ya no existe, también en Gijón, en el norte de la península ibérica, en Asturias, que fue desmantelada y que utilizaba diferentes toques para comunicarse entre ellos. Es decir, había una relación no solo dentro de la propia factoría, de la propia mina, de la Camocha, sino también fuera de la mina. Aquí podemos escuchar, por ejemplo, una grabación que realizamos ya hace más de 10 años en esta mina con los diferentes toques utilizados para comunicarse. Casi funciona como una pieza en sí misma, ¿no?
Otro concepto que me gustaría traer aquí en el marco de esta relación entre arte y tecnología es el concepto de fonografía, que de alguna manera es la base de todos estos trabajos que nosotros estuvimos realizando. La fonografía, hay diferentes definiciones. Podríamos partir de la idea de no la fonografía como simplemente el hecho de registrar sonidos, sino como un proceso creativo, ¿no? Como dice la propia página de Fonografía, que explica que la idea es priorizar el proceso de grabación y captura del sonido como un proceso creativo más que la creación realizada en la fase de postproducción. Entonces la fonografía de alguna manera tomaría aquellos elementos similares a los que puede tomar un fotógrafo con su cámara, es decir, tener en cuenta la luz, el momento del día en que se toman las fotografías, el tipo de cámara y de objetivos que utiliza, en este caso llevado un poco al sonido, ¿no? La idea de capturar algo de la realidad que va a quedar fijado y que se puede repetir. Obviamente con sus peculiaridades que son diferentes en el caso de la fotografía y en el caso de la fonografía. Si vamos a las notas de la publicación de Vancouver Soundscape de 1973, explicaban que grabar sonidos es poner un marco alrededor de ellos, de igual modo que hace un fotógrafo con un entorno visual que puede ser inspeccionado con placer y en detalle. Así una grabación aísla un ambiente acústico y lo convierte en un evento que se puede repetir para poder estudiarlo. La grabación de entornos acústicos no es algo nuevo, pero a menudo exige una considerable experiencia en la escucha para poder percibir sus detalles de forma precisa. Una situación compleja puede parecer insulsa o aburrida si no se escucha cuidadosamente. La fonografía, de alguna manera, lo que intenta es empujar hacia esa escucha que encuentre el placer en la repetición de ciertos sonidos de nuestro entorno. Digamos que la fonografía es una forma de transformar esos sonidos que habitualmente escuchamos, que habitualmente consideramos ruido, volviendo un poco a lo que explicaba antes Barry Truax, para darle un nuevo significado. En la repetición, como sucede incluso en la música, en la repetición se encuentran los significados, ¿no? Así, la tecnología tiene una gran importancia en este proceso, ¿no? En el proceso de mediación para la captura de la realidad. Otro concepto también interesante en esta idea y en el poder de lo fonográfico como una herramienta tanto de creación estética como de documentación es la idea de la esquizofonía. Es un término acuñado por Murray Schafer en su texto El paisaje sonoro y la afinación del mundo, y se refiere a la disociación entre un sonido original y su transmisión o reproducción electroacústica. Relacionada con la esquizofrenia, quería transmitir el mismo sentido de histerismo y anomalía, dice Schafer. Es decir, él toma esta idea de esquizofonía, de separar los sonidos de su fuente original como algo en cierto sentido negativo, ¿no? En el contexto de su discurso naturalista del paisaje sonoro, la esquizofonía sería una perversión de esta naturaleza, lo que él llama naturaleza sonora. Pero todo el proceso y el trabajo creativo que se desarrolla dentro de la fonografía utiliza esta idea de esquizofonía como un elemento potencial para descubrir nuevos significados del sonido y para recrearse en esos ruidos que son transitorios, porque no les prestamos atención, porque no accedemos a una forma de escucha más profunda, y a través de la grabación, de dislocar esos sonidos y colocarlos en un espacio de escucha activa, esos sonidos cobran un nuevo valor. Simplemente por poner un ejemplo de lo que sería un trabajo fonográfico, vamos a escuchar un trozo de un álbum que realizamos Horacio González y yo hace ya unos años sobre los sonidos de la ciudad de Atenas. Es un trabajo que se realizó a partir de materiales que se habían capturado, que se habían registrado para otro proyecto que era más una instalación sonora, un paseo sonoro, de los que luego hablaré, pero que nos parecía interesante de alguna manera este material convertirlo en un álbum que se pudiese escuchar como una pieza fonográfica.
Aunque esto no es un taller y no quiero profundizar demasiado en el aspecto técnico de lo que es la fonografía, sí que creo que es conveniente, sobre todo para aquellos de vosotros que no estéis más familiarizados con esta práctica, mencionar algunos dispositivos que permiten capturar este entorno sonoro, y dependiendo de sus peculiaridades y también de las peculiaridades del propio entorno sonoro, algunos serán más, digamos, más adecuados en función del resultado estético que nosotros queramos conseguir. Se han popularizado mucho, por ejemplo, últimamente los micrófonos binaurales, que son dos micrófonos omnidireccionales que colocamos en los pabellones de nuestros oídos y que capturan sobre todo la sensación más espacial, sobre todo de fuentes sonoras que están en movimiento, y que mantienen ese efecto principalmente cuando los escuchamos después con unos audífonos. Otro tipo de micrófonos que se utilizan también habitualmente en el ámbito de la grabación de campo y la fonografía serían los micrófonos de contacto. Estos micrófonos permiten capturar el sonido a través de fuentes sólidas, es decir, el sonido de los propios objetos sin digamos, el sonido ambiental, y también el sonido ambiental a través de esos objetos, que también es una técnica que se usa habitualmente. Otro tipo de micrófonos que también se utiliza son aquellos los que nos permiten escuchar en otros entornos que habitualmente no escuchamos, o escuchar de una manera diferente, como es el caso de los hidrófonos, que permiten una escucha subacuática. Os voy a poner aquí un pequeño fragmento de audio para que escuchéis este tipo de grabaciones, y que empieza con una grabación de este sonido con frecuencias bastante graves. Si lo escucháis en el ordenador probablemente no captéis toda la esencia de este sonido, y que poco a poco se van transformando en un sonido más digital deteriorado. Es parte de una pieza que se llama Obsolescentes y que se inicia con esta grabación subacuática. Realmente existen muchos
otros dispositivos que nos permiten capturar ese entorno sonoro, muchas veces entornos sonoros a los que no podemos acceder de otra manera. Por ejemplo, las antenas VLF o los conocidos normalmente como pickup coils, que nos permiten grabar el magnetismo, los campos electromagnéticos que se producen en nuestro entorno. Os voy a poner aquí también una pequeña grabación para que percibáis estos sonidos. Son grabaciones de sonidos que no podemos escuchar de otra manera si no es a través de estas pequeñas piezas, de estos pequeños micrófonos similares a los que utilizan las pastillas de las guitarras eléctricas, ¿no? Es como unas grabaciones que realicé con diferentes dispositivos electrónicos que estaban a mi alrededor, también para una serie de piezas electroacústicas sobre las que estuve trabajando. Para concluir con esta sección dedicada a la fonografía, me gustaría poneros un último pequeño corte en el que se pueden escuchar los sonidos producidos por los murciélagos. Como muchos de vosotros probablemente sepáis, los murciélagos utilizan los sonidos de ecolocalización para orientarse en el espacio, y son sonidos que están fuera de nuestro rango auditivo, están en lo que se consideran ultrasonidos. Sin embargo, utilizando la tecnología, de nuevo, podemos acceder a ese paisaje sonoro que normalmente no escuchamos, y nos permite, si somos biólogos, estudiarlo, y si somos artistas sonoros, utilizarlo con otras finalidades quizás más estéticas. Ya digo, son sonidos que están por encima de lo que podemos escuchar y que gracias a este sistema se convierten en frecuencias que entrarían dentro del rango auditivo del ser humano. Realmente en lo que me gustaría incidir aquí es en la idea de la tecnología como una vía para acceder y desvelar diferentes niveles de algo tan complejo como es la realidad a través de su representación mediante el fenómeno sonoro, es decir, la tecnología como una forma de acercarnos y entender nuestro entorno y representarlo también desde un punto de vista estético. Si alguien quiere profundizar más, leer algo más sobre estas ideas en relación a la fonografía, puede acceder a través de mi página web al texto titulado La fonografía más allá del fonógrafo, en el que reflexiono un poco más en profundidad y en detalle sobre todas estas ideas. Es decir, que todas las grabaciones que están dentro del ámbito de la fonografía pueden funcionar como una entidad propia, es decir, una grabación como un elemento que de alguna manera es una cartografía en sí misma, ya que intenta representar muchas veces un territorio, un espacio o un lugar. Pero también estas grabaciones, estos registros fonográficos pueden formar parte de proyectos más amplios, como por ejemplo puede ser una cartografía sonora. Y entraríamos ya aquí en lo que se conocen y habitualmente se llaman mapas sonoros. No esos mapas sonoros del ruido que se utilizan para establecer legislaciones sobre los decibelios que se pueden producir en unas zonas y otras, sino los mapas sonoros desde un punto de vista más cualitativo, que intentan utilizar la cartografía y el sonido como una forma de representación del territorio a través de la escucha.
Como os decía antes, me quería centrar en el trabajo del colectivo escoitar.org y su relación y uso de la tecnología como una forma de interpretación de nuestro entorno. Dentro de estas prácticas, una de las más utilizadas fue la de la cartografía sonora, precisamente, ya que un mapa sonoro era lo que daba entidad en su momento al colectivo. Este mapa sonoro, que se realizó en el año 2006, cuando las cartografías sonoras no era algo todavía muy frecuente, estaba pensada como un proyecto colaborativo más allá del propio colectivo, es decir, pensado para que todas aquellas personas interesadas en compartir sus sonidos del paisaje sonoro y del entorno, sus grabaciones, sus registros fonográficos, pudiesen hacerlo con una herramienta que fomentase la idea de comunidad a través de la escucha. Era un mapa en el que se podían subir los diferentes sonidos a través de una ficha que pedía cierta información contextual para que ese sonido no fuese simplemente una grabación, sino que permitiese entender dónde se había recogido, cómo y por qué se había recogido, ¿no? Por qué se consideraba importante en este proceso de escucha conjunta circunscrita a la región de Galicia, una autonomía que se encuentra en el noroeste de la península ibérica. Y a través de este proyecto nosotros lo que queríamos era intentar entender si a través de la escucha y del paisaje sonoro se podía estudiar cierta identidad propia. Esto nos llevó a realizar, con el paso del tiempo y en colaboración con otros colectivos e instituciones, otros mapas sonoros, como fue el mapa sonoro de la memoria acústica, el European Soundscape Map, que era una cartografía de cartografías, es decir, era un clúster en el que se agrupaban y desde el que se podía acceder a otras cartografías sonoras que había ese momento en Europa. Digamos que trabajamos bastante esta idea de la cartografía sonora, por ejemplo, esta que se realizó en Atenas para un taller y para una pieza que luego se presentó en el Goethe Institut y que estaba realizada en colaboración con alumnos de Bellas Artes. También dentro del proyecto europeo, una pequeña cartografía muy específica como un caso de estudio sobre los diferentes sonidos del entorno marítimo, no solo con grabaciones de campo, sino también con entrevistas a personas vinculadas a ese medio por diferentes razones y que nos contaban su experiencia y sobre todo su experiencia acústica. También el mapa que se ha vuelto a reactivar hace poco del exilio español en México, en el que se recogen testimonios, no solo sonidos, también imágenes y pequeños textos, pero también sonidos, sobre esa experiencia de éxodo que se produjo tras la guerra civil de gran población española hacia el continente americano. O también esta pequeña cartografía customizada del mapa de escoitar.org en la que se podían escuchar solo aquellos sonidos que llevaban la etiqueta o el tag de silencio o silencioso para una exposición que se titulaba Después del silencio y que tuvo lugar en la Casa Encendida en Madrid. Realmente la idea de cartografía sonora es amplísima, es decir, hoy en día hay muchísimos proyectos sobre cartografía sonora, trabajando en diferentes espacios, en diferentes lugares. Aquí os pongo algunos ejemplos que quizás algunos de vosotros ya conozcáis y que pues representan toda esa variedad y también la peculiaridad, porque muchos de ellos son proyectos peculiares que buscan esa idea del sonido, pero desde una comunidad propia, no desprovisto de su identidad territorial. De hecho, el fenómeno de los mapas sonoros es un fenómeno que últimamente ha cobrado una importancia grandísima en el entorno latinoamericano, como es el caso del archivo Usted no está aquí, que recoge todas esas experiencias de múltiples mapas y también vuelve a esa idea de la cartografía de cartografías sonoras, mostrando una comunidad muy activa en este tipo de trabajos. Digamos que la cartografía sonora era una forma de moverse de lo
de la grabación de sonido al entorno virtual, es decir, coger algo de una realidad, atrapar una parte de esa realidad y llevarla, esa parte llevarla a un entorno virtual con todo lo potencial y toda la transformación que conlleva ese proceso de esquizofonía que antes comentábamos, ¿no? Un sonido que ha sido capturado en un entorno real y que es escuchado en un entorno privado con ciertos elementos que lo vinculan de nuevo a ese territorio. En ese sentido, nosotros empezamos a investigar con otras posibilidades para poner en valor el paisaje sonoro. Y una de ellas fue la utilización de lo que se conoce como Locative Audio a través de una serie de proyectos que nosotros bautizamos en su momento con el nombre de auralidad aumentada. La idea de auralidad aumentada parte un poco de la idea de paseo sonoro, que era una práctica muy habitual dentro del ámbito del paisaje sonoro. Nosotros aquí lo que intentábamos era, de alguna manera, esos sonidos que habían sido llevados del espacio real al virtual, volver a relocalizarlos en el espacio real. Pero claro, no tenía sentido, en la mayoría de los casos, coger un sonido que había sido grabado en un espacio y volver a ponerlo sobre el mismo espacio. Entonces nosotros lo que hacíamos era un proceso de transformación de ese sonido que lo que nos permitía era crear piezas sonoras, instalaciones sonoras que se escuchaban en el propio territorio. Es decir, una pieza, digamos, una composición electroacústica con materiales de esos espacios que habían sido transformados, pero que para experimentarlos tenías que recorrer ese espacio. Para ello se utilizaban diferentes tecnologías de Locative Audio que, utilizando el GPS, reproducían y mezclaban los diferentes audios a medida que te ibas moviendo y ibas encontrando los puntos para los que esas composiciones se habían creado. Entonces desarrollamos nuestro propio software, que le dimos el título de No Tours, por esa idea de no tour, no es como un tour, no es un paseo, sino que es un no tour, porque además no es lineal, es decir, tú sabes el entorno en el que te puedes mover, un espacio que puede ser un parque, puede ser una ciudad completa, puede ser una calle, y tú te mueves por ahí libremente y van apareciendo y desapareciendo esos sonidos en función de los lugares a los que tú llegues. Todo gracias a la geolocalización del audio que sabe en cada momento dónde estás. Además tenía una serie de herramientas que permitían que tu movimiento también transformase o de alguna manera modificase, pues, por ejemplo, las entradas y salidas de esos sonidos, cómo se relacionaban unos con otros. Podías componer por capas sobre el territorio. En este sentido realizamos diferentes proyectos, por ejemplo en Cima de Villa, que fue el primero, en el que se trabajaba con la memoria sonora de un barrio y se iba, digamos, incluyendo a diferentes personas o comunidades que formaban parte de esa memoria, con entrevistas, con pequeñas performances, con interpretaciones y sobre todo con una creación importante electroacústica, porque a fin de cuentas no dejaban de ser obras de arte sonoro, ¿no? En Estonia, en Tallinn, también desarrollamos un proyecto para el Kumu, que dentro de la exposición Gateways, que trabajaba también con la idea de la memoria sonora de un parque que tenía diferentes estratos, en las diferentes épocas había tenido diferentes usos y diferentes funciones, y la idea era revelar a través de esta herramienta, a través de esta tecnología, pues todo ese pasado, siempre partiendo de la idea de memoria acústica y de la escucha y el sonido. Como podéis ver aquí, lo que era una cartografía, lo que era un proyecto de esta herramienta de No Tours, conllevaba un trabajo importante de composición sobre el territorio. Es decir, la idea era, de alguna manera, resignificar el territorio a través de aportar una nueva capa de información con sonidos que nos hablaban de, digamos, el relato que nosotros queríamos plantear sobre ese territorio. Aquí podéis ver cómo todos esos círculos, cada círculo es un sonido, cómo se superponen unos a otros, y cuando tú entras en ese círculo, ese sonido empieza a sonar. Y si sigues caminando y aparece otro círculo que está superpuesto, esos dos sonidos se mezclan. Entonces había una importante labor de recogida de material,
una labor de transformación de ese material y una labor de montaje y, digamos, de composición de ese material. Se realizaron muchos proyectos con esta herramienta de NoTours con diferentes, digamos, conceptos, ¿no?, que se intentaban transmitir a través de la escucha. Para que veáis aquí un pequeño ejemplo de lo que sería un montaje de una pieza de NoTours, os pongo este pequeño vídeo. Más allá de las cartografías sonoras y de las audioderivas o paseos sonoros geolocalizados, Escoitar.org utilizó otra serie de estrategias, como fueron los talleres que nos permitían proponer esta idea de una escucha activa y de la escucha y el sonido como formas de conocimiento a todas aquellas personas interesadas, y también facilitarles medios y herramientas con las que acercarse a prácticas como la de la fonografía. Y también las audioacciones, es decir, la idea de performance desde el punto de vista del arte contemporáneo, en las que el sonido es el sujeto central. Me gustaría comentar aquí simplemente dos audioacciones que quizás fueron las que tuvieron mayor repercusión de cara a los medios. Una de ellas fue la del macrófono, que consistía en una réplica de gran tamaño de un micrófono, una réplica hinchable que se paseaba por la ciudad, llevada a hombros de varias personas, y que transmitía en tiempo real los sonidos que se producían en esos espacios a través de las radios locales. Digamos que la idea es bastante obvia. La idea es convertir esos sonidos de nuestro entorno, que normalmente se encuentran en el fondo y a los que no prestamos atención, convertirlos en el objeto de escucha, para que aquellas personas que están escuchando la radio, un medio de escucha atenta, presten atención a estos sonidos. De alguna manera era revalorizar esos sonidos. La otra audioacción que tuvo una especial relevancia fue la de la propia desaparición de la página web de Escoitar.org y del colectivo. Si nosotros habíamos creado esa página colaborativamente con las contribuciones de mucha gente, creíamos que no podíamos simplemente ser nosotros quienes cerrásemos esa página, sino que esa página tenía que desaparecer también colaborativamente. Durante los últimos años de Escoitar.org, la energía del colectivo, digamos que se fue disolviendo, porque los diferentes miembros fuimos participando en otros proyectos, y creíamos que teníamos que intentar conseguir que esta página web funcionase de forma autónoma, digamos, sin nuestro trabajo. Contratamos con varias instituciones que no nos dieron su apoyo, y entonces decidimos que la página, en las condiciones técnicas que se encontraba en ese momento, no podía seguir funcionando, porque ya fallaban diferentes elementos, y entonces era mejor que mantenerla en ese estado precario, hacerla desaparecer. Y se reprogramó de tal manera que cada vez que alguien entraba y escuchaba un sonido,
cuando ese sonido acaba de reproducirse, se borraba de la base de datos. Es decir, era un borrado colectivo y cooperativo de la página web. En pocos días desaparecieron todos los sonidos, más de 1200 sonidos que durante esos 10 años habían conformado la colección de paisajes sonoros de escoitar.org. Y detrás de esta audioacción no había simplemente una idea de movilización o de emocionar con una autodestrucción, con un acto autodestructivo, sino que lo que se pretendía era que reflexionásemos sobre la importancia de lo sonoro, sobre lo efímero de lo sonoro, sobre la potencia de la escucha y dar un toque de atención a todas esas instituciones que muchas veces desoyen toda esta cultura y todo este valor de lo inmaterial que creemos que está ahí y que simplemente estará para siempre, incluso cuando lo capturamos y lo tenemos documentado en la web, que permanecerá eternamente, y esto no es la realidad. Entonces lo importante es, sobre todo, la escucha y cómo la escucha y estas tecnologías nos cambian a nosotros como sujetos activos y como individuos sociales y culturales que construimos todo este entorno. Es cierto que la página de escoitar.org desapareció, pero algunos de los proyectos que se crearon durante esos años siguen hoy en pie y algunos de los miembros seguimos, digamos, que alimentando esa idea de la importancia de la cultura y del patrimonio inmaterial. Un ejemplo es el encuentro Campas y Campaneiros que organiza una asociación llamada Chichisos, con la que colaboramos algunos de los miembros todos los años para documentar y grabar esos sonidos, grabar esos toques de campana que mencionaba al principio de esta conferencia y que generan la idea de comunidad. Toques de campana que por perder su función social han ido desapareciendo porque esos núcleos han ido reduciendo su población, pero que gracias a la acción de otro tipo de asociaciones y colectivos se intentan mantener vivos o por lo menos documentar. Ese es el caso de este mapa sonoro que todavía está en proceso de construcción, que es el de Campas e Campaneiros, en el que se pueden escuchar algunos toques de campanas de diferentes localidades, toques de campanas que tienen muchos años y que toda esa población conoce y que conforman la idea de comunidad y que por lo menos queremos que se mantengan como registros sonoros. Entonces, para despedirme, simplemente os dejo algunos de estos sonidos de campanas y os doy las gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier duda o consulta, por favor no dudéis en contactar conmigo. Bien, muchas gracias, Joan Sil López. Para nosotros y para la audiencia ha sido muy nutritivo todo el contenido de tu conferencia. Paso de inmediato a las 3 preguntas. Dentro de tu experiencia general con el arte sonoro, ¿qué factores consideras importantes para quienes se inician en el estudio e investigación de este género artístico? No creo que haya una única vía para acercarse a la disciplina del arte sonoro.
creo que es un camino al que todos los que estamos aquí hemos llegado de formas muy diferentes. En mi caso, vengo del ámbito más de la música en general, es decir, de formación de musicología, pero también con un background práctico, y poco a poco fui interesándome por la música más experimental, por cómo la música introducía el fenómeno del ruido y cómo eso generaba obras que cada vez a mí me llamaban más la atención, ¿no? Y partiendo de esa idea fui evolucionando hacia ya formatos que están más en los márgenes de la música y entran más en el ámbito del arte contemporáneo y de la experimentación más vinculada al arte sonoro, con diferentes géneros como es el radioarte, la fonografía, etcétera, etcétera. Entonces, me costaría decir qué camino habría que seguir. Creo que desde el punto de vista teórico es importante documentarse, formarse, sobre todo porque es ya una disciplina que empieza a tener una tradición importante y que tiene como diferentes subgéneros que se agrupan dentro de esta idea de arte sonoro, que también es un tema sobre el que podríamos debatir mucho, pero que tienen también sus particularidades. Entonces creo que conocer los diferentes trabajos es un punto de partida muy interesante. Y desde el punto de vista más práctico, creo que si como artistas queremos trabajar en el ámbito del arte sonoro, es importante conocer pues las técnicas que lo permiten, tampoco de una forma abstracta. Creo que el conocimiento tecnológico abstracto no es necesariamente algo importante. Creo que lo interesante es partir de las ideas y cómo a través del sonido y de la escucha podemos formalizar esas ideas. También es cierto que muchas veces el aprendizaje tecnológico hace que se produzcan y se generen ideas, ¿no? Realmente, ya digo, me resulta difícil considerar que existan fórmulas para acercarse a esta disciplina. En principio es básicamente conocerla y conocer el contexto y conocer las herramientas, conocer las obras que conforman ese repertorio que se considera arte sonoro. La siguiente pregunta, Soan, ¿podrías compartir con la audiencia asistente a este congreso una anécdota sonora personal que haya sido determinante en tu labor en general? Pues quizás más que una anécdota, una experiencia que tuve cuando en algunos de los trabajos sobre auralidad, es decir, sobre cultura y escucha, sobre cultura y sonido que llevé a cabo durante un tiempo, se preguntaba sobre el sonido del ambiente. Había preguntas a veces muy básicas como qué sonidos asocias con esto o con lo otro, o qué sonido es más importante para ti, o qué sonido de tu entorno considerarías que tiene este valor o el otro. Muchas veces la gente no, digamos que no entendía del todo la pregunta, ¿no? Y tardé un tiempo en darme cuenta que si formulaba la pregunta sustituyendo la palabra sonido por ruido, la respuesta realmente se aproximaba más a lo que yo preguntaba. Entonces es cuando me empecé a dar cuenta de digamos, el valor que tenían estas dos palabras y muchos sonidos que yo consideraba como tales para mucha gente de una cultura eran ruidos, mientras que para otras personas de otra cultura no lo consideraban ruidos y sí que lo aceptaban como sonidos. Entonces esta idea de ver esta dicotomía entre lo que es sonido y lo que es ruido y cómo funcionaban culturalmente y cómo es algo que de alguna manera se construye, porque un ruido por una serie de procesos sociales, culturales, incluso políticos, se puede convertir en un sonido y adquirir esa otra categoría de sonido, de mensaje de alguna manera, pues fue una experiencia que supuso quizás un antes y un después, ¿no? En cómo definir y trabajar con la idea del paisaje sonoro, en mi caso, por supuesto. Bien, la siguiente pregunta puede tener un silencio largo, corto, no importa, Soan. Lo importante es la respuesta para nosotros. ¿Qué sonido eres tú?
Bueno, esta pregunta ya es un poco más complicada, quizás. Eh, Podría decir que hay un sonido que realmente me fascina, que es el sonido que produce el viento en las hojas de los árboles. Realmente el viento es un elemento muy importante en la producción del sonido en el paisaje sonoro. Muchos elementos que forman parte de ese paisaje sonoro lo hacen o suenan por la acción del viento. Pero en concreto el sonido, las texturas que produce el viento al mecer, al mover, al transitar a través de las hojas de los árboles, eh, creo que es un sonido que tiene unas cualidades muy especiales para mí. Además, es un sonido que tiene un nombre, que es algo, este fenómeno sonoro tiene un nombre específico, que es el de psitturims, es un nombre griego que alude a esta idea, ¿no? A la idea del sonido producido por el viento a través de las hojas de los árboles. Y que además ha sido muy utilizada digamos, esta imagen, esta referencia sonora por muchos escritores para hablar de sonidos evocadores, ¿no? Entonces yo creo que si tuviese que escoger uno, quizás el Psitturims sería con el que me quedaría. Muchas gracias, Joan Sil López, por tu gentileza al haber compartido con todos nosotros tu saber y tu experiencia en el marco de tu conferencia. De parte de Ars Sonorus te damos no solamente el agradecimiento, sino todo nuestro apoyo de parte de la misma. Sabes que esta plataforma es tuya para todos tus proyectos y será hasta una próxima oportunidad.